Estamos reunidos esta tarde para celebrar la segunda sesión de la 16ª Jornadas Cofrades de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad La Salle. Me acompañan en la mesa, a mi derecha, la conferenciante, doña María del Carmen Díaz Domínguez. A la izquierda, el cofrade mayor, don José Carlos García Gómez. Y a su izquierda, el que va a presentar a la conferenciante, expresidente de la Junta de Hermandades, don Juan Antonio Pérez Gómez. Cuando quiera, tiene la palabra don José Carlos García. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a estas jornadas cofrades y hoy contaremos con el testimonio de doña María del Carmen Díaz Domínguez, que nos va a contar sus vivencias y su vida, ¿no?, dedicada a los demás. Agradezco de antemano su asistencia y también la colaboración que ha tenido con nosotros, porque siempre el tiempo es escaso y ella pues ha cogido y se ha comprometido con nosotros para dar esta charla y espero que sea de su agrado. Y nada más, sin más dilación, les dejo con don Juan Cruz Gómez, que nos hará la presentación de la ponente. Gracias. Buenas tardes, cofrade mayor, don José Carlos García, vicedirectora de la Real Sociedad Económica, doña Nélida Rancel, vicepresidenta de la Junta de Hermandades, miembros de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de Soledad, señoras y señores. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento a la Cofradía por haberme nombrado para ser presentador de estas jornadas, 16 jornadas cofrades. Antes de comenzar con la presentación de la conferenciante, me gustaría tener un recuerdo de todos aquellos cofrades de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de Soledad que nos han dejado en el último año. Por los que no están con nosotros, por los que faltan y dejaron su ausencia escritas en recuerdo, por aquellos que dejaron de ver nuestros ojos y nosotros los suyos, por aquellos que el corazón les falló y dejaron de escribir notas en la partitura de nuestra vida. Acordémonos verdaderamente de ello. Hoy, jueves 8 de marzo, día de San Juan de Dios, nuestra conferenciante, doña María del Carmen Díaz Domínguez, nos va a hablar de las vivencias de una misionera. Estimados cofrades y amigos, autenticidad evangélica, eclesialidad y ardor misionero, tres palabras que no las tenemos que olvidar. Pidamos al Señor que oriente nuestra mente y nuestro corazón hacia Él, como piedras vivas de la Iglesia, para que todas nuestras actividades, toda nuestra vida cristiana, sea un testimonio luminoso de su misericordia y de su amor. Así caminaremos hacia la meta de nuestra peregrinación terrena, hacia ese santuario tan hermoso, hacia la Jerusalén del cielo. Allí ya no hay ningún templo. Dios mismo y la luz del sol y la luna ceden su puesto a la gloria del Altísimo. Esta lagunera de la calle La Carrera es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y con posterioridad en Filosofía por la Pontificia Angelicum de Roma. Es miembro del Instituto y del Cristo Redentor, misioneros y misioneras identes, que viven la santidad por medio de un examen ascético y místico en común, mediante el encuentro con la juventud y el diálogo con los intelectuales para la defensa de la verdad revelada. Comenzó como misionera en 1972, con 19 años, y desde entonces ha llevado a cabo su labor en 3 continentes distintos: Perú, Lima y San Pablo de Loreto, Italia, Turín, Milán, Génova y Roma, Turquía, Estambul, el Chad, Bet-Jehriat y Camerún, Yaoundé. En cada lugar siempre hizo trabajos diferentes, pero todos ellos con algo en común: la transmisión del Evangelio. Ellos salieron a predicar el Evangelio por todas nuestras partes y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban, decía Mateo en 16:20. María del Carmen es una auténtica evangelizadora. Sus iniciativas son puentes y senderos para llevar a Cristo, para caminar con Él. Y con este espíritu está siempre atenta a la caridad. María del Carmen es misionera en la medida en que lleva y vive el Evangelio y da testimonio del amor de Dios por todos, especialmente por quienes se encuentran en dificultad. Es misionera del amor y de la ternura de Dios. Es misionera de la misericordia de Dios,
que siempre nos perdona, nos espera siempre y nos ama tanto. Es la ley de nuestra peregrinación. Esta ley puede verse cumplida recorriendo de manos de una misionera como María del Carmen y marca la historia de nuestra Iglesia, en camino de renovación, atenta a la comunión y sensible a la misión, construyéndose cada día y siempre por construir. En un año que la diócesis vive la salida misionera, no tengo otra vez si ceder la palabra a doña María del Carmen. Muy buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar entre vosotros y me siento pues pequeña ante todo lo que se dice de mí, porque a mí no me parece que haya sido tanto. Ha sido como una ráfaga de viento, ¿no? Estoy aquí gracias a la invitación de mi amiga Candelaria, que hicimos un bachillerato en común y de la que tengo un recuerdo muy agradable, muy entrañable por todo lo que pude aprender de ella en el tiempo que estuvimos juntas. También quiero agradecer a todos porque especialmente a La Salle, porque yo nací en La Salle. Les enseño esta fotografía, muchos la reconocerán, porque yo nací, a ver si lo apunto bien, ahí. Mi abuelo, don Valeriano, era el cocinero del colegio de la comunidad de La Salle. Yo nací en esa casa y viví en ella hasta los 19 años, es decir, hasta el momento en que salí para ser misionera. Hoy, que es el Día de la Mujer, pensaba, si hubiese nacido en otro momento, a lo mejor mi historia hubiese sido distinta, porque yo era la única chica de 2 hermanos varones y de 3 primos varones, de tal manera que mis hermanos gozaban del colegio La Salle. Ellos se iban por la mañana y prácticamente vivían su vida en el colegio. Yo, que era una niña, no podía pasar de la puerta. Solamente me recuerdo que en los veranos mi abuelo, cuando cerraban el colegio y se dedicaban a la limpieza, mi abuelo me dejaba entrar de vez en cuando, pero no pasaba del patio. Yo digo, qué distinto, cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Pero eso no ha quitado el que yo desde siempre haya tenido lo que yo llamo el donum fidei, es decir, yo tengo la suerte, y seguramente muchos de ustedes también, de haber nacido con el don de la fe. Ahora esto es más difícil, pero en las familias antes el don de la fe venía transmitido como venía transmitida la leche materna, es decir, vivíamos, dormíamos y comíamos en medio de la fe. Y esa fe también se la debo, pues, en parte a La Salle. Yo recuerdo cómo el hermano Ramón entraba y salía de casa, porque ustedes no sé si se acuerdan, que pues el hermano Ramón también se dedicaba a mantener la comunidad de los hermanos y había una serie de necesidades que él cubría y, por ejemplo, él metía esa puerta, esa casa nunca estaba cerrada con llave, el cristal se levantaba y se metía la mano y se abría la puerta. Pues yo me acuerdo de estar en la sala estudiando y ver la mano del hermano Ramón que abría el pestillo y entraba y decía, está tu abuela porque tengo aquí un botón que me lo tiene que coser. Bueno, pues, y el hermano Ramón, claro, él también hablaba, me hablaba de Dios,
es decir, desde la más tierna infancia, Dios y yo hemos tenido sintonía, pero vamos a ver cómo este Dios va evolucionando en mí, cómo se va gestando lo que más tarde va a ser una vocación misionera. Cómo antes de la trayectoria de misionera, yo les quiero hacer la diferencia entre, desde los 19 años tenía la idea, por ejemplo, de qué cosa es, si ustedes ven a dos personas con una mochila, ¿no? Y ven uno que es un peregrino, ¿no? Y el otro que es un vagabundo. Aparentemente entre el peregrino y el vagabundo, así a grosso modo, no hay diferencia. Aparentemente no hay diferencia, pero la diferencia entre el vagabundo y el peregrino está en que el uno camina sin rumbo y el otro tiene una dirección y sentido. Bueno, pues yo creo que yo he tenido la suerte, el gran don de tener esa dirección y sentido desde muy tierna edad, que se fue luego marcando con los pasos que la providencia me fue marcando a través de esa trayectoria que yo ahora les voy a contar. Miren, cuando termino el bachillerato, entro en la Universidad de La Laguna. Mi idea, mi proyecto de vida era hacer historia. Y me matriculo y comienzo el primer año de historia. Yo aquí hago una paréntesis porque yo no sé si ustedes conocen, he visto que en la biblioteca tienen la foto de don Juan Rébulo. Yo era compañera y amiga íntima de Isabel Rébulo, estudiamos juntas. Isabel Rébulo para mí encarnaba el ideal del estudio, del empeño, de la cultura. Yo me acuerdo de ir a su casa, porque claro, yo no venía de una familia de cultura. La primera persona, creo que en mi familia, que entró en la universidad fui yo. Pero yo tenía una grandísima admiración por Isabel. Cuando iba a jugar a su casa y pasaba por el pasillo, veía a don Juan Rébulo en su despacho con una biblioteca que cubría todas las paredes. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo me gustaría leer esos libros? Yo tengo una grandísima admiración por Isabel. Si alguien la conoce, le pueden pasar mis afectos. Bueno, pues entro en la Facultad de Filosofía, empiezo a hacer historia y miren por dónde. El día de San Diego, porque yo no sé si todavía eso se hace, pero el día de San Diego había fuga. Los profesores no fueron, pero nosotros sí. A la salida, como no había profesores, me para un compañero de clase y me dice, entre la conversación, si yo quiero ser santa, si yo quiero vivir el Evangelio. En ese momento, ahí se despierta mi vocación. Conociendo a esa persona que era un misionero idente, que me invita a profundizar en el Evangelio y a vivir el Evangelio, en ese momento yo veo como a San Pablo, como el toque de Cristo, ¿no? Me seduce y me dejé seducir. A partir de ese entonces es como a través de esta persona se presenta Cristo y me dice, vende todo lo que tienes y sígueme. El vender, ¿qué era lo que tenía yo? Pues un proyecto de vida, de estudiar, una familia que pues éramos a lo mejor pobres, pero felices. Yo estaba felicísima de poder entrar en la universidad, incluso de que mis padres me pudieran apoyar. Yo tenía unas notas excelentes, tenía una beca del Cabildo y yo, pues con esa beca que mis padres no la tocaban para nada, pues con esa beca yo compraba mis libros y me defendía, vamos, que más o menos iba a tener un buen futuro. Bueno, pues cambian las cosas, tengo que dejar
para entrar en este proyecto de misionera se me propone ir a Madrid, tengo que cambiar la ciudad, tengo que dejar la familia y tengo sobre todo que cambiar también la carrera. No había en aquel entonces psicología aquí. La única manera de justificar mi ida a Madrid era cogiendo una carrera que no había aquí, porque no podía justificar ante mis padres que yo me fuera. Mis padres nunca me han apoyado en la decisión de ser misionera. No me lo han prohibido, pero nunca me han animado. Más bien decían, esas cosas tuyas, ahora ya mi madre no lo dice porque ya no tiene la cabecita, pero mientras la tuvo decía, tú y tus cosas, ¿no? Pero bueno, porque no lo entendía o no lo apoyaba o lo que sea, pero lo cierto es que yo me voy a Madrid y comienzo mi vida de misionera, estudio psicología, hago un año más en la Complutense de Psicología Clínica, que después más tarde me va a servir para mi trayectoria, porque nosotros los misioneros no solamente vivimos del Evangelio, sino, como dice San Pablo, a trabajar. Es decir, teníamos profesión y teníamos la parte de la predicación del Evangelio, que en nuestro caso pues es a través de la vida, más que a través de la palabra, pero sobre todo a través de la vida. Bueno, yo les quiero leer unas frases, porque estas frases que no son mías, porque yo no me quiero adornar con las plumas ajenas, sino las plumas de mi padre fundador, les voy a decir unas cuantas frases que han sido como el hilo conductor de mi vida, ¿no? Y él nos dice, el don Fidei proporciona a la razón un régimen admirable de comprensión divina de todos los acontecimientos humanos. Esto es lo que me va, de alguna manera, a ser, digamos, el hilo conductor de mi vida. Los acontecimientos humanos tienen una lectura divina. Y en mí, yo creo que se ha realizado. Bueno, pues después de estar en Madrid, terminar la psicología, la primera misión que tengo es Perú. Voy a ver si... No soy muy buena en esto, pero no va. Aquí, no, ya. Bueno, voy a Lima. En Lima nosotros entro en un colegio como psicóloga en un barrio de medio superior, pero voy a vivir en un sitio que está justo al límite de lo que se llaman en América los pueblos jóvenes. Donde toda la gente viene del resto del país y vive en medio de chabolas. Bueno, pues yo voy a vivir en un sitio que es en el límite entre lo que es la ciudad organizada y el medio y las chabolas. Empiezo a trabajar allí, pero claro, nos teníamos que ganar el sustento. Trabajo como psicóloga en ese colegio, pero tenemos detrás toda la población que viene, lo que se llaman, no sé si han estado en Sudamérica, seguramente algunos de ustedes sí, lo que se llaman los cholitas, es decir, los indígenas que vienen de los pueblos jóvenes, de los pueblos de alrededor para instalarse y malvivir en Lima. Bueno, pues ahí empiezo a trabajar. Ay, esperen. Este es el colegio. Aquí es una ofrenda, es un colegio de origen español, son las Mercedarias. Y ahí estoy en una ofrenda de flores que se le hace a la Virgen en septiembre. Y el primer encuentro, el primer choque que yo tengo con la sociedad, y se los voy a contar, a lo mejor mis hermanas que están aquí no lo saben. No se lo he contado nunca, pero lo voy a contar, para que vean ustedes cómo en la vida
cuando uno viene arrojado al mundo se encuentra de todo y es la fe, lo que te sustenta la comunidad, la providencia, pues hace que tú sigas, y por un don especial sigas manteniendo tu vocación. Les voy a decir lo que me pasó. Bueno, pues ahí como psicóloga, pues yo era una persona, digamos, importante dentro del colegio, para decirlo así. La psicóloga, pues claro, además una psicóloga española que yo apenas se había allí abierto el colegio de psicólogos y yo creo que yo tenía el número 2 o 3 porque nada más llegar allí presenté mis papeles y fui inscrita en el colegio para poder ejercer la profesión. Entonces les voy a contar qué ha pasado. Bueno, pues empiezo mi trabajo allí y empiezo a detectar los problemas de los alumnos, entre ellos una niña con dislexia. Esto hablo del año 79. Bueno, detecto a la niña con dislexia, llamo a sus padres, hablo primero con la madre, pero después pido que venga el padre. El padre era un admirante de marina. En Perú, en aquella época tenían una flota de submarinos y viene el admirante al despacho donde estoy yo para hablar de su hija. Se pueden imaginar cómo vino el almirante con todos sus galones, ¿no? Bueno, pues tenemos una primera conversación y después le cito otra vez y cuando termina le cito siempre con su esposa, pero su esposa se tiene que ir y se queda él. Y cuando termina la conversación me dice, ¿no le importaría a usted? Dice, ¿te puedo tratar de tú? ¿No te importaría empezar a salir conmigo? Bueno, no se extrañen. Bueno, esto es una de las primeras experiencias que he tenido yo en mi vida de... Bueno, ya les contaré algunas más si nos da tiempo, ¿no? Pero yo ¿qué es lo que me mantiene a mí? Hay una cosa importante, ¿no? Y es que la decisión que yo tomo no puede pasar a segundo o tercero o cuarto lugar. Tiene que volver otra vez, es decir, estos momentos son los que realmente confirman la decisión que uno toma. Me imagino que ustedes, a lo mejor no son misioneros, pero son casados y habrán tenido ocasiones muy parecidas, ¿no? Entonces uno confirma en esos momentos, son delicadísimos, pero son preciosísimos, porque es donde uno confirma la decisión que ha querido tomar. Entonces, en ese momento pasa, a primer lugar, pues mi decisión de consagración a Dios. Y miren, en esta trayectoria nuestro fundador nos dice, Dios es una cosa es un poco impersonal, no muy impersonal, es impersonal. Decir Dios es impersonal, hay que hacerlo más cerca. Es nuestro Padre, ¿no? Porque Cristo lo dijo cuando hablaba, decía Abba, Padre, ¿no? Entonces, acércatela más y empieza a decir Padre, empieza a vivir en familia. Nuestro fundador dice que no tenemos que ser solamente religiosos ascetas, sino tenemos que ser religiosos místicos. Y cuando dice religiosos místicos, la mística es para él vivir en familia con la Trinidad. Es decir, que no son cosas que están fuera de nosotros, sino que nosotros tenemos el ADN de nuestro Padre Celeste en nosotros, porque si distinguimos en la persona el cuerpo, la psique o el alma y el espíritu, nosotros en el espíritu tenemos el ADN de nuestro Padre. Por eso el Cristo dice, antes de Cristo, en el Génesis se dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza de Dios es el ADN que tenemos en nuestro espíritu. Entonces tenemos que vivir en familia,
no solamente cumpliendo una serie de normas o de requisitos, sino estar dialogando, porque la oración no es vocal. En un momento determinado la oración es vocal, pero la oración es continua y permanente en cuanto que cada cosa que se te presenta en la vida tiene una solución que Él nos la da, una solución que es celeste, una solución que es de nuestro Padre. Bueno, pues en este diálogo, claro, yo decía, Dios mío, este hombre, vamos a aprovechar, ¿no? Porque esto no se puede quedar así, ¿no? Entonces coges a este y le das una pincelada, ¿no? Hay que aprovechar esos momentos, pues también para esa persona que no es peor que yo, porque me haya dicho eso, no es peor que yo, porque a lo mejor yo en su misma situación hubiese hecho lo mismo, pero es un momento para aprovechar, ¿no? Por eso el evangelizar no es ir a los pobres, que también ahí cuando pase a África, ustedes van a ver lo que es la evangelización clásica. No, la evangelización es coger a esa persona y decirle, no, mira, creo que estás tocando una sinfonía que desentona, ¿no? Busca las notas y empieza a tocar como corresponde, ¿no? Bueno, pues eso para mí y para nuestro fundador y para nosotros como misioneros, eso es evangelizar, ¿no? Bueno, pues esta es la experiencia puse la foto para recordarme esta experiencia. Después nosotros teníamos, ahora ya no, esto es Iquitos, más allá de Iquitos, a 200 kilómetros está este pueblo que es San Pablo de Loreto, donde el presidente de Perú, que se llamaba Benavides, había recogido a todos los leprosos de Perú y los había establecido en este pueblo. La foto es más reciente de cuando yo estaba, es decir, que esta foto, el pueblo era todavía más rudimentario cuando yo fui. Bueno, pues aquí fui dos veranos. En este pueblo, ¿qué hacíamos? Pues cuidábamos, había un programa para que sobre todo porque la lepra, ya en aquel momento había un medicamento que habían descubierto en Alemania que se llamaba la lepromina, por la cual los leprosos al tomarla ya no eran contagiosos, padecían la enfermedad pero no la transmitían. Pero había un pequeño problema por el cual nosotros fuimos allí, nos pidieron, había un equipo de médicos y de profesores porque se abrió una escuela. Por cierto, uno de los misioneros, el director de la escuela era un misionero de aquí de Santa Cruz de Tenerife, Fulgencio, que hace poco ha muerto. Bueno, pues nuestra misión era que aquellas personas, los pacientes, tomaran delante de nosotros la lepromina, porque ellos eran un poco dejados y además, como el gobierno les daba un subsidio económico, ellos, si le pasaban la lepra a sus hijos, pues así tenían el subsidio. Les digo en qué términos estaba la situación, pero no nos podemos escandalizar, es fácil. Si a ti te dan dinero gratis, el gobierno te ofrece dinero, pues como ellos la lepra tampoco era para nosotros la lepra, pero para ellos pues ya la tenían y seguían viviendo, pues si la tenían los hijos tampoco pasaba nada, ¿no? Bueno, pues el programa al que nosotros nos comprometimos era a erradicar la lepra de este pueblo. Estuvimos hasta que el gobierno no nos renovó más el contrato, porque ya se suponía que ya la cosa estaba bajo control. Bueno, aquí estoy con ustedes ven que es las casas de madera, esto es una de las niñas, esta niña concretamente pues no tenía lepra, ¿la ven? Es una niña sana. Bueno, estando en Lima, nuestra institución coge
otra misión difícil, porque claro, teníamos que abrirnos campo. Coge una misión en Roma, en aquella época sale la ley 180, donde se cierran los manicomios, los hospitales psiquiátricos se cierran y aparecen las estructuras alternativas que son las casas de familia. En este hospital habían 3.000 enfermos psiquiátricos y cuando nosotros llegamos ya habían solamente 900, pero esos 900 ya no los podían ubicar en estructuras, y había la congregación que era las hermanas de Santa Caterina de Siena, se habían retirado, y el obispo de la sanidad quería que hubiera una congregación religiosa presente por esos 900 y nos mandó a nosotros. Vinieron misioneras de todos los sitios donde habían enfermeras. A ver, mira, aquí estoy yo y esta es la superiora. Aquí estamos en el patio porque esta era como una ciudad. Habían 32 pabellones, los pabellones eran edificios, ¿no? Era exactamente como una ciudad. Bueno, pues aquí primero estuve trabajando, empecé como dicen por abajo, ¿no? Empecé de sacristana. Me metieron en la despensa. Es decir, la despensa era la persona que recibía los alimentos del hospital. Venían los camiones, a lo mejor venía un camión con 3 o 4 vacas descuartizadas, ¿no? Porque, claro, para 900 personas. Y yo me acuerdo que mi misión era entrar con los fornitores, se dicen los fornitores, ayúdenme a decirlo, los que traen los alimentos, No, pero los que traen todos los proveedores. Venían los proveedores y yo tenía que entrar. Las neveras eran habitaciones. Entonces había que entrar, todas estaban bajo cero. Me puse muy enferma y al final me sacaron de allí y fui a parar a un ambulatorio externo de psiquiatría, porque ya el manicomio se abrió para la ciudad. Entonces trabajé con un psiquiatra católico, porque bueno, allí en Italia en aquella época todo el mundo era católico, ahora ya no lo sé, pero en aquella época sí, y trabajé con los fóbicos junto con este psiquiatra. Fue interesante porque ahí aprendí, por ejemplo, las personas que abortan, las mujeres que abortan, son las que más problemas tienen de fobias, porque quedan tan heridas que luego siempre eso les sale de alguna forma, ¿no? Y las fobias eran muy frecuentes, ¿no? Y pudimos pues ayudar a muchas, porque este psiquiatra que se llamaba Capoleone era una persona excelente para sacar adelante a estas jovencitas. Casi todas eran mujeres o jóvenes o casadas, pero también jóvenes, ¿no? Bueno, pues ahí trabajamos. Aquí estamos en un momento de descanso. Vamos a pasar. Bueno, les quería decir que antes de esto, no solamente en el hospital, pues aquí hay otra hermana que está aquí presente, que también trabajó en el hospital. Ella trabajaba en lo que era no me acuerdo exactamente, es que no me acuerdo cómo se llamaba, no sé cómo se llamaba en español, me viene el italiano, ¿no? Bueno, pues no solamente trabajábamos bueno, a lo mejor me he adelantado un poco, porque no solamente trabajábamos en el hospital, ahí es donde contemporáneamente estudié la carrera de filosofía en el Angelicum de Roma, la terminé, y
también nuestra institución abrió un centro médico en la estación Termini, no sé si han estado en Roma, en la estación Termini. En aquella época, en los años en que yo estuve, había muchos refugiados políticos de dos países que habían sido colonias italianas, que eran Somalia y Etiopía. Bueno, pues ahí también yo tuve una gran experiencia porque me pusieron en la farmacia de ese ambulatorio y efectivamente pude ver el gran sufrimiento de las personas que venían de África. Casi todos los etiópicos que yo vi estaban allí en Roma para arreglar los papeles porque todos se querían ir a Canadá. Se pueden imaginar, allí sufrían todo tipo de enfermedades, porque claro, las enfermedades que hay en África no son las que hay en Europa. Cuando vienen a Europa, ellos cogen muchas cosas que no existen en sus países, sobre todo, claro, en las condiciones en las que vivían. Bueno, pues también tuve esa experiencia, pero como ustedes pueden ver, yo siempre he trabajado un poco para que vean ad extra de la iglesia, es decir, yo no he estado, esto se lo digo porque después voy a tener otra etapa donde he estado ad intra de la iglesia, es decir, dentro de la iglesia, trabajando en las parroquias, pero yo hasta ahora mi trayectoria no ha tenido nada que ver. Yo solamente rozaba la iglesia como la pueden rozar ustedes, es decir, las cosas prescriptivas para ir a misa, pero yo no entraba en la iglesia porque mi misión había sido siempre estar en la calle. Bueno, lo que nuestro fundador nos decía en este periodo, cuando teníamos estos trabajos tan difíciles, nos decía, aquí algunas las tengo apuntadas, dice, ten suficiente honor, revístete de honor para que puedas vestir al desnudo de ese honor, lo puedas revestir con el tuyo. Esta son frases claves, pero que dan una idea de qué cosa pensaba él que era la misión, ser misionero, es decir, revestir de honor a aquel que no lo tiene. Y esto me lo recuerda cuando pasaba por aquellos pasillos con aquellos etiópicos que chillaban, porque no es que eran amables, sino chillaban, porque muchas veces cuando se siente la indigencia aparece la prepotencia. Todas estas personas que estaban aquí no eran que te pedían por favor las cosas, sino que se tiraban encima a pedírtelas, ¿no? Incluso por la misma desesperación que tenían. Bueno, yo creo que ahora creo que he oído hablar que van a volver a abrir otro centro médico de este tipo de asistencia al refugiado político o no refugiado, ¿no? Bueno, pues también hay que tener en cuenta que muchas veces uno tiene que ver que no siempre está al lado el prójimo. El prójimo a veces es el otro porque parece ser que el otro es el que necesita ayuda, pero dense cuenta que en la misma medida en que uno va ayudando y va viendo la dureza de la vida, va viendo las dificultades de la vida, uno se va enriqueciendo de eso, uno va aprendiendo de todas esas cosas. No se pasa por los demás pensando que yo soy la que ayudo y el otro es el que recibe la ayuda. Ni mucho menos, es el otro que te da muchísima, te da la dirección y el sentido de la vida, ¿no? Porque sin ellos, pues yo no podía hacer lo que estaba haciendo. Por eso el prójimo es siempre donde uno se coloque. A veces me decía, en realidad el prójimo soy yo y ellos me están ayudando a mí. Bueno, pues también en Roma teníamos un colegio universitario, habíamos hecho un acuerdo con el Gemelli. El Gemelli es un hospital católico donde donde los papas van a curarse, donde murió Juan Pablo II y donde ha ido Francisco, el Papa Francisco. Bueno, pues en
en este colegio universitario, yo estaba de portera en el colegio universitario. Es decir, que pasé de ser psicóloga en el psiquiátrico a ser portera en un colegio universitario. Y aquí también aquí me cascó la vida, porque en el colegio universitario yo no tenía la visión, hay que tener visión del trabajo que tiene. Bueno, pues en el colegio era femenino, era para las matrículas, para los primeros años de las estudiantes del sur de Italia que venían a Roma a estudiar y venían a un colegio protegido, que era el nuestro, se supone protegido entre comillas. Bueno, pues yo era la portera y ¿qué piensan ustedes que se me pasó? Pues que los chicos que venían a estudiar con las chicas se me colaron en el colegio y aparecieron al día siguiente en las habitaciones de las chicas. No por nada malo, sino porque iban a estudiar, pero yo, que era la portera, se pueden imaginar lo que me cayó, ¿no?, por hacer mal mi trabajo. Pero allí estaban los chicos estudiando. Quiero decir que la vida te va pues curtiendo, te va haciendo pues eso, saber sacar de esos pequeños contratiempos las cosas buenas, ¿no? Pues decir, pues efectivamente, pues no hago las cosas bien, o no soy tan interesante como yo me creo que lo soy, ¿no? Porque la corrección fue pues bastante dura, porque claro, los padres de familia, porque eso luego iba a las altas esferas, ¿no? Bueno, pues trabajo también en este colegio universitario y después aquí esta es mi primera misión, digamos, yo digo eclesiástica. Aquí estoy en un grupo, a ver si lo señalo, aquí estoy yo, y esto es un grupo de confirmación. Lo pongo porque es tan extraño ya ver un grupo de niños, de chicos de confirmación tan numeroso. Esto es en el año 99. Ahora, después del año 99, yo no he conseguido en ninguna de las iglesias, ninguna de las parroquias en la que he estado, un grupo de confirmación tan numeroso y tan excelente como podía ser ese. Quiero decir que estamos perdiendo miembros y hay que revisar por qué. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? No a ellos, sino, o en este caso, a las generaciones que tienen ustedes, sus nietos, sus sobrinos, ¿no? La gente que está saliendo de abajo. ¿Qué es lo que estamos fallando nosotros para que esto ya empiece a ser historia? Esto hace historia. Incluso yo volví a esta parroquia años después y los hijos de estos chicos pues ya no están presentes. Es decir, hemos fallado. Y yo creo que hemos fallado o estamos fallando porque porque no hemos terminado de coger el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo nos lo dice por activas y pasivas, que no son una serie de ritos, no son, se lo dice a los fariseos, que no son las cosas externas, sino que es el interior, es lo que sale de dentro del hombre, es lo que contamina al hombre, ¿no? Es todo nuestro mundo, ¿no? Y efectivamente, a lo mejor donde uno ve más, digamos, la patología del ser humano, a lo mejor lo ve. Yo que he estado, como les digo, extra, desde un poco fuera de la iglesia y después he estado dentro de la iglesia, pues esas rencillas, esos malentendidos, nuestros superiores muchas veces nos dicen el terrorismo del chismorreo, porque en realidad nosotros nos echamos manos a la cabeza cuando vemos los terroristas, ¿no? Pero es que hay un terrorismo entre nosotros que es entre
yo me pongo en primera persona, ¿no? Cuando yo participo de un chismorreo, estoy haciendo terrorismo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy separando, estoy haciendo justo lo contrario del mensaje de Cristo que dice unidos, ¿no? Sed uno, ¿no? Siempre que separo hago lo contrario de lo que Cristo me dice. Bueno, pues bueno, pues paso a la siguiente. Perdón. No termina aquí mi historia en Roma. Paso después del colegio universitario de la que me dieron, voy a Parioli. Parioli es un barrio élite de Roma. Esto pertenecía a un colegio de las asuncionistas que lo tuvieron que dejar por problemas de religiosas, y lo coge nuestra institución, y a mí me mandan a trabajar con una cosa que se llama el club lúdico, que es anterior a la escuela materna. Aquí los niños son de 2 a 3 años y me mandan a trabajar con estos niños. Aquí yo aprendí muchísimo. Esto es lo que me sirvió a mí para luego trabajar en África. Todos estos niños son de la élite superior, porque el barrio de Parioli, que donde vivía la aristocracia romana, la aristocracia se fue yendo, como toda de las ciudades, de los barrios ruidosos, y como está lleno de palacios son de casas de gran elegancia, pues al irse los aristócratas, las casas las cogen las embajadas. Entonces, esta escuela de las asuncionistas estaba llena de alumnos que pertenecían a los embajadores, al cuerpo diplomático, a todo lo que, ¿no? Eran niños extranjeros que venían por primera vez aquí, y nosotros le enseñábamos el italiano. Bueno, yo no enseñaba tanto el italiano, habían dos maestras verdaderamente romanas, y yo lo chapuceaba un poquito, ¿no? Pero vamos, me defendía bien. Bueno, pues aquí también aprendí con estos niños lo que empezaba a ser ya las familias desestructuradas, ¿no? Yo no había tenido contacto con esto. Estos niños pues eran ricos, eran bilingües, porque muchos hablaban la lengua de sus padres, el francés, el inglés, el portugueses, y de otras lenguas, y ahí iban a aprender el italiano con nosotros, ¿no? Y bueno, y hasta pasaban en la jornada ya me llaman la atención, pues, bueno, pasaban con nosotros la jornada, y yo la única cosa que recuerdo que los llevaba a la iglesia. Las iglesias en Roma, bueno, han estado, a lo mejor también esto es una cosa que tendríamos que pensar. Las iglesias en Roma a veces muchas son barrocas, ¿no? Cuando uno entra son oscuras. Y yo cuando llevaba a estos niños a la iglesia se me asustaban, y yo digo, aquí hay que cambiar algo, porque no querían entrar porque les daba miedo, ¿no? Es decir, que tenemos que ver también que pues a lo mejor las generaciones nuevas, esto es una idea peregrina mía, pero las generaciones nuevas a lo mejor, nosotros estamos acostumbrados, cuando entro a una iglesia barroca de estas, todas llenas de santos de arriba abajo, ¿no? Todas estas cosas, a lo mejor yo me siento identificada porque esa es mi cultura, ¿no? Pero no sé si las generaciones que vienen detrás es un punto de interrogación que yo me pongo como Carmen Díaz, ¿eh? No es una cosa, ¿no? Bueno, a lo mejor por mi influencia de la psicología. Bueno, estuve en Turquía, trabajamos con los niños, voy rápido,
en Turquía daba clase de español, porque siempre hay que ganarse el dinero, daba clase de español en la Universidad de Galatasaray a ingenieros que querían aprender español, debe ser porque querían ir a Sudamérica, pero nosotros por las mañanas daba clase y por las tardes trabajaba con los niños caldeos y armenios, porque yo solamente estuve un año y no pude aprender el turco, pero estos niños hablaban, me comunicaba con ellos porque a través del francés. Los niños sí sabían turco, pero también tenían su lengua, ¿no? Y todos estos niños, tanto los armenios como los caldeos turcos, toda su afán de vida es venir a Europa, ¿no? Sobre todo los armenios a Alemania y a Francia, ¿no? Bueno, pues pudimos trabajar mucho con ellos, ayudarlos, sobre todo porque estaban en Estambul también en trámite de papeles para poderse venir a Europa, y nosotros pues les dábamos una mano. También vivían en condiciones pues paupérrimas, ¿no? Aquí no se nota, pero vamos, yo les digo que es un armenio este. Bueno, después por fin me voy a África, al Chad. El Chad es sabana, miren cómo es. Estas son las casas donde he estado en el sur. Estuve en Yamena. Yamena está en el norte y es sabana y es desierto. Y el sur, Bebeyá, es sabana. Nosotros vivíamos también en este tipo de casas, porque además no se puede vivir en otra porque la temperatura aquí es de entre 40 y 45 grados siempre, ¿no? Y miren, esto es el norte, este es el norte, esto para arriba está Libia. Y bueno, aquí me ven ustedes al lado de un avioncito, porque cuando hay dos temporadas, la de lluvias y la seca, no hay estación, no hay las 4 estaciones, sino la época de lluvia y la de la seca. En aquella época todavía no había carretera, entonces el Chad se quedaba dividido en 2 partes, y porque los ríos, hay 2 grandes ríos, y cuando llueve se inundan y queda el norte y el sur quedan separados, no se podía ir por tierra, y íbamos en este avioncito que lo gestionaban los protestantes. En el Chad llegaron los protestantes antes que los católicos, ¿no? De todas maneras, el Chad es un país musulmán, el 98% son musulmanes y el 2% son cristianos, entre católicos y protestantes. Pero allí, cuando yo fui, me di cuenta que allí lo que había que ser es cristiano, porque católico y protestante no había casi apenas distinción, ¿no? Bueno, pues en el sitio donde nosotros estábamos había una comunidad de religiosas, esperen un momentito, chadiana, las que tienen este uniforme a cuadrito, estas son religiosas chadianas, porque antes que nosotros llegaron una congregación de Suiza, de religiosas suizas. Aquí la lengua es el francés, porque es una excolonia francesa. Y aquí, bueno, pues está nuestra comunidad, aquí está la superiora nuestra, aquí estoy yo, un sacerdote nuestro, porque claro, aquí también esta misionera que es del Salvador, también es de la comunidad. Bueno, pues aquí se habla de otro mundo, ¿no? Aquí ya es el evangelio puro y duro, ¿no? Que también tiene sus bemoles, porque hay que ver qué es lo que transmitimos, qué es lo que entienden ellos cuando nosotros transmitimos el Evangelio. Por lo tanto, ¿cómo se puede transmitir el Evangelio? Solo con lo que uno hace. El Evangelio se transmite no por la palabra, sino por el modo de vida, lo que haces, no lo que dices, sino lo que haces, cómo te mueves, cómo los tratas, qué les enseñas. Es decir, todos tus movimientos es el Evangelio. Porque la palabra no entra, la palabra no es suficiente, es la vida. Te obliga a vivir, a encarnar el Evangelio, que os conozcan por lo que hacéis, no por lo que decís, ¿no? Estas realmente, si vale la pena la misión en África, es por eso, no por lo que le podamos dar
a los africanos, es por lo que nosotros podamos vivir con ellos, ¿no? Bueno, incluidas las religiosas, porque aunque ustedes las vean ahí como religiosas, pues claro, no, la religiosidad que entienden ellas no es que las entendamos nosotros. Yo cogí a una de ellas, a Josephine, a ver si la logro, esta, que está aquí. Ella me sirvió, ella fue la primera maestra cuando fundé la escuela. Mire, esta es la escuela, está en un salón de la parroquia, fue la primera, porque después cuando la escuela se amplió formó parte de la arquitectura del chadiana, es decir, las clases eran de paja, y como todas las edificaciones, pero aquí fue el primer año, entonces le hicimos en un salón de la parroquia que nos prestó el párroco. Este es el primer año, era la primera vez, bueno, porque no había escuela infantil, había solamente la escuela superior, venían de otro sitio, porque esto es la diócesis de que pertenecíamos a Dova, que era una diócesis italiana. Estaba fundado por los franciscanos de Foggia. Los franciscanos de Foggia son los mismos del Padre Pío, de la comunidad de Padre Pío. Y cuando nosotros llegamos, ellos se fueron. Por falta de vocaciones o porque ya no les interesaba. Nosotros cogimos lo que ellos tenían, que eran unas instalaciones estupendas, pero habían hecho el bachillerato porque había un seminario. Entonces había un bachillerato que las hermanas con las que yo fui fueron allí para dar clase. Ellas eran profesoras de física y química, de matemáticas, pero yo no tenía esa cualificación. Entonces, bueno, pues cuando ellas se iban al liceo y yo no tenía nada que hacer, me empecé a coger los primeros niños que habían alrededor. Yo no me comunicaba con ellos en aquel tiempo porque ellos hablaban la lengua de la tribu, la Gambay, y yo hablaba francés, pero gracias a lo que aprendí en el club lúdico, que son el aprendizaje a través de los movimientos, porque los niños hablaban otro idioma, pues me sirvió, porque la providencia ya me estaba preparando. La providencia prepara. Ya me estaba preparando para poder fundar esta escuela. Al final, cuando me fui, yo estuve 9 años ahí en el Chad. Cuando me fui, ya la escuela ya estos niños hablaban francés perfectamente, porque después la diócesis a la que pertenecía recibíamos mucho, nunca me faltó medios materiales, nunca, porque Italia en ese sentido era generosísima. Mire, esos bancos y esas mesas que ustedes ven ahí, ¿sabe de dónde salieron? De una familia de Bolonia que tenían solamente un hijo y tuvo un accidente de moto y murió. Y los padres dijeron, todo lo que se recaude para el entierro de nuestro hijo, que vaya a la escuela de Dova, a la escuela de Bebeyá. Y por eso, fíjense ustedes cómo son las cosas, llegan los donativos, llegan a África. Pues bueno, pues esos muebles hablan de ese niño que se llamaba Giorgio. Bueno, pues estos niños yo creo que ya son todos mayores porque han pasado años. Aquí estamos, mire, esto parece la escuela, pero no es. Salíamos en misiones porque una cosa es Bebeyá pueblo y después la parroquia tenía 90 villages, pequeños pueblecitos alrededor del pueblo de Bebeyá. Habían 90 pueblos y había que ir a visitarlos. Aquí estamos. Ay, qué mala que soy para hacer esto. Mira, aquí estoy yo y aquí está la superiora y aquí íbamos con el sacerdote iba a confesar y nosotros, mientras él confesaba, pues nosotros hablábamos con los niños y ¿cuál era nuestra forma de transmitir el evangelio? Pues ¿saben lo que hacíamos? Siempre íbamos con una religiosa chadiana que hablaba con ellos y
¿qué hacíamos? Pues, ¿cómo es la mejor manera de transmitir el Evangelio? Representando las parábolas. Teatro, puro teatro, todas las parábolas, y se volvían locos. La escuela la hicimos ecuménica en el sentido de que los musulmanes también podían venir, el obispo en ese sentido estaba muy abierto, los musulmanes estaban encantadísimos de traer a sus hijos a la escuela católica porque era de prestigio, porque la otra era la coránica, y pues venían los niños y ustedes no lo pueden pensar, pero los que más querían hacer el teatro eran los musulmanes. Bueno, voy a pasar. Miren, esto es casa. Esta es nuestra casa, nuestra misión. Esa era la casa donde estaba el comedor. Y ahí están las niñas. Nosotros trabajábamos más bien con las niñas. Bueno, hoy es día el 8 de marzo, la diferencia. Bueno, pues no se pueden ustedes imaginar. Entre otras cosas, la escuela se hizo para poder meter a las niñas. Teníamos muchas más que niños, porque el obispo quería que fueran las niñas las que estudiaran. Aquí están representando el Evangelio, que les encantaba. Aquí hicimos un equipo de fútbol. Miren, esta pelota, bueno, esto era oro. Y tenía bastante juguete, pero esto era una cosa que se la disputaban. Este es un profesor, un maestro. Ellos son muy, muy oscuros de piel, oscurísimos. Bueno, aquí estoy, mira, estas son las paredes de la escuela. Esto fue el último tiempo que estuve yo allí. Aquí ya está la maestra, ya les enseñaba francés, yo me ocupaba solamente de la religión. Pero ya yo podía hablar ya con los niños. Miren, esto fue una donación que vino. Ven ustedes estos dos niños en nuestra casa con estas dos mochilas. Pues ¿saben lo que hicieron con las mochilas? Las doblaron, hicieron una bola y las convirtieron en una pelota de fútbol. Porque para ellos eso era más importante que la mochila. Lo pongo justo por eso, porque la capacidad que tenían para transformar las cosas para lo que les gustaba, ¿no? Aquí está otra misión, mire, aquí está el párroco, por aquí estamos nosotras metidas. Esto también es un villaggio, no es la ciudad. Aquí estoy con las chicas. Estas chicas ya son del liceo francés. Estas son las grandes. Estas ya estudiaban. Esta, por ejemplo, que está aquí. Ay. No sé lo que he hecho. Bueno, hay una que es musulmana, para que vean que cuando se sale fuera no hay problema. Esta chica de aquí, ustedes ven los rasgos, los gambay físicamente no tenían nada que ver con los musulmanes. Esta es, pues eso, musulmana, pero los musulmanes, fíjense, son menos, les daban importancia, hacían que sus hijas estudiaran. Es raro, ¿no? Pero los de allí querían que sus hijas estudiaran. Es decir, estar en un liceo era una cosa de gran importancia. Bueno, después estuve en Turín, esto es Turín, estuve en una casa de ancianos. Trabajé también en una casa de ancianos como psicóloga y aquí también aprendí muchísimo. Miren, en Turín, las ancianas que hay en las casas de reposo actuales son las que emigraban en los años 60 del sur de Italia, igual que aquí en España, del sur de Italia, subían al norte de Italia para trabajar en las grandes fábricas, en la Olivetti, en las fábricas de coches. Y las ancianas que estaban en esta casa de reposo eran unas historias increíbles. Cómo era la psicóloga, podía pasar por ellas y me hablaban pues de todo. Claro, Italia ha tenido un gran auge, pero estas personas son las que levantaron Italia en aquella época, ¿no? Eran las trabajadoras. Realmente tenían hasta 10 y 11 horas de trabajo en las fábricas. Son historias verdaderamente dignas de consideración, ¿verdad? Lo puse para recordarme que
pues como dicen todos los sitios, pues en habas, ¿no? Y nosotros vemos ahora la población como si nada, pero aquí detrás cada persona tiene una historia de sufrimiento. Porque tuvieron que abandonar sus familias, porque en el sur, no, Italia, ustedes saben que bueno, pues Italia ha migrado a América, ¿no? Como también España y Canarias emigró a Venezuela. Ellos emigraron muchos a Estados Unidos, pero también ya en los años 60 se fueron del sur al norte. Y yo creo que ya se acabó. Bueno, bueno, más que ya no quiero seguir, sino que ustedes si tienen alguna pregunta, pues me la hagan. Yo lo que les quiero repetir es que no me quiero adornar con plumas ajenas. Yo todo lo que tengo se lo debo a nuestro padre fundador, a Fernando Rielo, que gracias a él, pues él el que ha mantenido mi vocación. Y no solamente la ha mantenido, sino la ha nutrido y me ha hecho, pues eso, pensar que soy una hija de Dios Padre porque tengo su ADN, me siento identificada con mi Padre Celestial y pienso que me ha dado dos instrumentos, ¿no? Una, la ascética es por la cual yo me conformo al Evangelio, me conformo con el Evangelio, y la mística pues es esa ventana abierta en la que si yo me comunico con el Padre se comunica conmigo, es decir, que hay un diálogo, no hay un Dios ahí lejano donde yo hago cosas aquí y se las hago a ver si a él le resultan bien o le resultan mal, no es esa no son esos los términos de una vida cristiana. Yo diría, no son los términos de una vida cristiana. Los términos de una vida cristiana es que hay un diálogo, es decir, que yo me comunico, pero él se comunica. ¿Y cómo se comunica? Pues yo tengo que saber leer. En la historia de mi vida tengo que saber cómo él se comunica conmigo. Y para poder leer cómo se comunica conmigo tengo que estar atenta. Y si estoy atenta a él, no puedo estarme distrayendo con las cosas del mundo, ¿no? Bueno, pues esa es el mensaje. Y también hay otra cosa que es para mí importante, ¿no? Que así como si la vida religiosa, digamos, la mística es la familia, es estar en comunión con él, pues claro, lo otro ¿cómo queda? Lo otro queda como lo externo, es decir, que yo hago la religión, es decir, las cosas externas no son menospreciadas, al contrario, lo externo que yo hago es fruto de todo lo que internamente estoy viviendo. Claro que todo tiene sentido y todo tiene dirección cuando lo que yo dentro está, pues está todo puesto en su sitio, ¿no? Pues claro, todo lo que hago tiene sentido para mí, y si tiene sentido para mí, cuando yo lo doy, puede tener sentido para el otro, ¿no? Pues nada más. Muchas gracias. ¿Alguien de la sala tiene alguna pregunta que hacerle a la conferenciante? ¿Nadie se anima? Yo quisiera saber a ver cómo se lo diría. ¿Quién está más abierto a aprender, si en este caso los habitantes del Perú, o los habitantes de Sudamérica, o los habitantes de África? ¿En quién ha encontrado usted más inquietud, más ganas de aprender y de no sé, de adaptarse un poco a la vida, digamos, un poco más religiosa? Bueno, yo creo que los que tienen una cierta formación están más abiertos, ¿no? No cabe duda. El problema de África es que es el sincretismo, ¿no?
bueno, ya lo sabemos, ¿no? El sincretismo es que uno cree que ha podido coger algo, pero en realidad la base, ellos no eliminan toda la base que tienen, que es una base de un poco como en ellos existe, por ejemplo, lo desconocido, la brujería, este tipo de tradiciones donde ellos han intentado explicarse los fenómenos de la naturaleza a través de pues, el antropomorfismo, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces ahí es más difícil porque uno piensa que ha calado, que ha entrado, pero no, lo que han hecho es superponer a lo que tenían, superponen, ¿no? Es más fácil, es más llano, por ejemplo, en Sudamérica no cabe duda que el trabajo que hicieron nuestros predecesores, es decir, los dominicos, los franciscanos, pues es que ellos han allanado el terreno, es que es muy fácil ahora, a lo mejor, claro, las personas se resisten, pero la base está, es decir, uno le habla y eso lo cogen perfectamente porque tiene, es decir, la tierra ha sido labrada. El problema en África es que uno cree que el otro ha entendido, pero no, el otro lo que ha superpuesto las cosas, ¿no? Y uno cree que lo entiende, pero no. Es muy difícil porque el terreno no ha sido trabajado. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? A mí me gustaría preguntarle, Mari Carmen, que se tiene que tener una capacidad especial de adaptación para poder llegar a ambientes tan diferentes, pasar un ambiente como era Italia en aquel colegio, irte a África, otro tipo de vida. ¿Se adaptaban de entrada desde el principio? Bueno, yo creo que sí, porque ¿cuál era el denominador común? El denominador común es el hombre. Entonces, el hombre, es decir, las características del hombre son siempre las mismas. Lo otro solamente son los adornos, pero el corazón del hombre es exactamente lo mismo en un sitio que en otro. Digamos, los problemas varían, como podemos entrar en una habitación y ver está decorada de un determinado estilo y luego uno pasa a otra habitación con otro tipo de decoración, pero las dos son habitaciones, ¿no? Entonces, cuando uno va con este concepto, el corazón del hombre es exactamente el mismo. Gracias. Yo quiero felicitarla, Mari Carmen, agradecerle el que nos haya contado esas vivencias que han sido tan diversas y que ha dedicado la vida a los demás. O sea, para mí, yo soy profesional, trabajo, sí, pero yo me dedico a mi familia y a mi trabajo. Entonces me resulta muy admirable la gente como usted que es capaz de dar la vida por los demás, ¿no? Que está dedicado de lleno al cuidado y a la atención de las demás personas. Todo mi respeto y admiración hacia Mari Carmen y hacia las personas que son capaces de llevar una vida de ese tipo. Yo he tenido contacto a lo largo de la vida con religiosos, misioneros, y siempre he sentido una gran admiración por lo que hacen y porque son capaces de dedicar su vida a los demás. Muchas gracias por haber personas así, porque si todos fuéramos como nosotros, pues el mundo no sería tan bueno. Bueno, hay una cosa que a lo mejor yo solamente quería decir, que yo admiro muchísimo a las personas casadas, porque no hay cosa, por ejemplo, tan difícil como es el tran de cada día, el tran de todos los días, el levantarse y prácticamente tener que hacer, pues es que las cosas se repiten, ¿no? En la vida diaria. La vida del matrimonio para mí es, aparte de que la considero, claro, como religiosa, la considero un sacramento y por lo tanto una cosa sagrada, ¿no? Y bendecida, a mí me parece que es dificilísima poner creatividad en lo que es cotidiano, porque al fin y al cabo lo mío es un poco pintoresco, pero la creatividad en la cotidianidad es una obra de arte y eso lo hacen ustedes.
Bueno, Mari Carmen nos ha perdonado un poco y con esto salimos un poco mejor. Me hace airoso. sentir un poco mejor, Mari Carmen, pero la realidad no es comparable. La realidad no es comparable. Bueno, yo no lo sé. Ustedes miran, ¿eh? Así es que muchísimas gracias. Gracias a la cofradía por contar con nosotros un año más y nos veremos el próximo año, si Dios quiere, de nuevo aquí. Buenas tardes y para Mari Carmen yo no sé si a dónde va le puede resultar llevar este paquete de libros. Ya ella que haga lo que estime oportuno. Bueno, ya sabe. Lo que la Real le puede obsequiar. Ya sabe usted, yo le agradezco mucho, ya sabe cuando les dije que mi admiración por Isabel Régulo cuando entraba en el despacho de don Juan. Conocí a don Juan y conocí no a Isabel, no tuve contacto porque era mayor, pero a Ana Régulo era amiga de mi hermana. Sí. Entonces Bueno. sí que tuve contacto. Bueno, Gracias, pues Mari muchísimas Carmen. gracias.